Voy a hablar del Laser Blended Vision, Prevision de Carl Zeiss, que es una monovisión modificada y muy basada en aberraciones ópticas. El concepto de aberraciones ópticas en esta técnica es fundamental y por eso voy a hacer referencias continuas a las aberraciones ópticas. Lo que parece ser es que la monovisión tradicional sigue siendo una técnica aceptable, pero a partir de una dioptría 25, la monovisión modificada supera a la monovisión tradicional. Es decir, no hay que descartar que la monovisión tradicional no sirva, pero la modificada que da por aberrometría es menor. Y ahí, sobre todo, es a partir de entre una dioptría y una 50. El Prevision tiene mecanismo de acción 6 elementos clave. Primero, aumentar la profundidad de campo, modificando la aberración esférica, provocar una ligerez de focus en el no dominante, en lo que es una micromonovisión, favorecer la pseudoacomodación gracias a la miosis cercana, en la triada, una zona de visión combinada llamada Blended Vision, un procesamiento cortical y una neuroadaptación a la binocularidad. En esa era una neuroadaptación. Importante, la exploración. Sin una exploración no vamos a poder tener buen éxito. Importante, claves para entender la binocularidad. La triada de punto próximo, el punto próximo de convergencia. Hay que estudiar la dinámica pupilar, las estereosis, la amplitud acomodativa con Donders. Hay que hacer test de dominancia tanto motora como sensorial. Y hay que ver la flexibilidad acomodativa y los covertes. Esto es importante para saber qué paciente es el adecuado y a quién se le puede hacer y a quién no. Cambio en la aberración con la función de la acomodación. Se basa mucho en la acomodación, es decir, los cambios de desfoco producidos por la acomodación van hacia una aberración esférica negativa. Y eso lo tenemos que saber. También sabemos que al disminuir el tamaño de la pupila, cuando hacemos una miosis pupilar en la acomodación, las aberraciones esféricas negativas producen un efecto miópico y si son positivas, un efecto hipermetrópico. Y esto hay que entenderlo. ¿Qué quiere decir? Un hipermétrope que le haga una cirugía de presbicia va a provocar una aberración esférica negativa y esto en la convergencia al cerca con la miosis va a haber un cambio refractivo, un pseudo cambio refractivo hacia la miopía. Por eso los presbitas hipermétropes intervenidos se hacen una miopización secundaria y son los que mejor resultado tienen. Sin embargo, en un miope es al contrario, hacemos una aberración esférica positiva, en la convergencia al cerca más la miosis hay un cambio refractivo, una pseudo-hipermetropía y por eso estos pacientes hacen una pseudo-hipermetropización y son los que peor resultado tienen. Por eso, porque tienen peor resultado, necesitan un mayor defocus y por eso toleran peor este tipo de cirugías. Criterio relativo a la calidad de imagen. Ese desenfoque que vamos a hacer puede ser perceptible, notable, problemático y de problemático objetable a inaceptable es importante. Es decir, un desenfoque ya objetable es inaceptable. Es decir, esto tiene unos márgenes y estos márgenes para no inaceptable es un defocus aproximadamente más 3 menos 0,40, que en mi caso sería más 0,500 menos 0,400 micras y una aberración esférica aproximadamente de más 0, cambio de aberración esférica, de más 0,250 a menos 3,25. Es lo que este cambio que el nivel de tolerable que hace el Prevision es que nunca pase de menos 0,52. Entre más menos 0,37 y más menos 0,52 está la clave. Porque si no nos pasamos de ahí, eso ya no lo vamos a tolerar. ¿Qué quiere decir? La monovisión tradicional lo que hace es que va a haber una zona de visión borrosa, mientras que cuando hacemos una micromonovisión avanzada, como el láser Prevision, lo que hacemos es que esa visión borrosa intermedia la sustituimos porque nunca vamos a pasar de ese nivel de tolerancia del menos 0,56, cambio de 0,56 micras. Es lo que se llama la Blended Vision, por eso se tolera mejor y especialmente cuanta más ametropía haya, tanto en miopía como en hipermetropía. Pero a partir de una 25, una 50, estas técnicas superan a la monovisión tradicional. Por otra parte, esa borrosidad del efecto de la aberración esférica siempre es menor que el de focus. Sí, el de focus provoca más borrosidad que los cambios aberrométricos en mismos niveles. Vamos a trabajar en esta zona, es decir, con una aberración positiva de la córnea aproximada de más 0,20, más 0,25. Esta es la zona de actuación, porque a partir de una determinada edad, ya con un cristalino ya que tenga ya una catarata, en un PNS2, nos iremos a otro tipo de cirugías. ¿Qué es lo que hace? En una baja miopía, lo que hacemos es un aumento de la aberración esférica,
En una alta miopía, ese aumento de la aberración esférica va a superar el dintel y el propio presbillón hace que disminuya, es decir, que no supere ese más 0,56. Si tenemos ya de por sí una alta aberración esférica, lo mismo, lo que hace es que la intenta bajar. Esto en cuanto a la miopía. Eso lo hace. Y ese target máximo, digamos, es a edad funcional. Cuanto más edad funcional, más es el target. Habitualmente nunca llega a 0,56, porque tú estás hablando ya de personas de 60 años. El OSA en hipermetropías bajas al revés, una aberración esférica negativa, que el propio presbillón lo que hace es superarla. Cuando es una alta hipermetropía, apenas actúa porque ya de por sí lo consigue. Es decir, esos software están preparados para eso. Máximo también en función de la edad funcional. En cualquier caso, los cambios es muy raro que superen más o menos esas 0,47, 0,50 que es muy raro, hagas lo que hagas que lo supere. Importante detalle, el paciente para mí de riesgo es el hemétrope, porque ve muy bien de lejos. Entonces siempre hay que hacer una prueba de contacto para ver si tolera la monovisión. En este caso, el ojo dominante no lo tratamos y en el no dominante hacemos un tratamiento con presbillón con hemetropía. Aquí se necesitan residuales altos. ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer muy poco cambio aberrométrico. Mientras que el paciente ideal va a ser un paciente entre más 1,50 y más 3 de hipermetropía. Aquí no hace falta hacer prueba de lentes de contacto, siempre hacer un presbillón hipermetrópico. Aquí la necesidad de residual es menor. Yo nunca me voy a más de 1,25 porque creo que no es necesario. Importante el grosor epitelial. Muchas veces creemos que lo importante es el cambio queratométrico. No, epitelios finos. Que vayamos a elevar la córnea, vamos a tener un síndrome apical con epitelitis. Es más importante el epitelio que el cambio de curvatura. El cambio de epitelio es lo que hace que estos pacientes sufran un dramatismo, una epitelitis y una mala calidad de visión. Por otra parte, el remodelado epitelial en estos casos provoca también una especie de multifocalidad. Ese cambio epitelial, ese remodelamiento provoca porque la potencia corneal es la potencia epitelial más la potencia estromal. No hay que olvidar la potencia estromal y esa diferencia de refracción entre el epitelio y el estroma hace que haya una pequeña multifocalidad cuando hay un remodelamiento epitelial que en estos casos siempre favorece esa posibilidad de los tratamientos de presbicia. Importante, el centrado. Hay que centrarlo lo más cercano al reflejo de Purkinje, porque el ángulo capa sea muy alto. Esa ablación en el eje coaxial de la mirada del paciente es importante. ¿Para qué? Para no cambiar la monofocalidad de la córnea. Yo tengo un nomograma en el que no solo trabajo con la edad, sino que dejo más de foco miópico en función de la edad funcional, los requerimientos del paciente, cámaras pequeñas, alta densitometría, cuando sé que va a haber cambio pequeño en la aberración, en queratometrías bajas y en ametropías bajas, porque voy a necesitar más requerimientos miópicos. La tolerancia tiene su límite, pero hay que entender que al paciente hay que explicarle que a lo mejor va a tardar un poquito más de tiempo en lo que sería. Y siempre nos basamos en un nomograma, como voy a explicar, en miopías, siempre más de foco miópico, por lo que he explicado, porque va a necesitar precisamente un poquito porque los cambios de aberraciones son diferentes. Voy a explicar un caso clínico y así nos entretenemos. Este es un paciente operado de 48 años que se operó hace 10 años de miopía. Esta era la miopía de la que lo habíamos operado. Este fue en el 2015, era un caso normal, con su biomecánica, se operó y aparece en el 2025 con un ojo prácticamente en cero, otro con un poquito de astigmatismo vertical, pero con una visión ya de cerca de 0,6 y que quería dejar de usar gafas. Se le hizo una prueba de lente de contacto, ¿por qué? Porque era un paciente hemétrope, buena tolerancia, buena estereosis, operación normal. ¿Qué es lo que hicimos? En el 2025 se le hace un test, se le hace un Corby para ver que tenga una biomecánica aceptable post-LASIK. Vimos que el PNS era de 1, pero no tenía una catarata ni nada, por eso preferimos con 48 años hacerle pues un presbilasis. La monofocalidad de la córnea, si veis en el ojo izquierdo, si ha centrado bien, no cambia, aunque haga hecho un LASIK, pero hay que centrar bien, ¿de acuerdo? Y siempre el epitelio, como he dicho, para evitar el síndrome del lápiz. En la planificación del tratamiento se basa en la edad funcional, refracción objeto, selección de zona óptica y las aberraciones. ¿Qué es lo que hicimos en este caso? Bien, el sistema de Cal6 funciona con mala cara en vez de porosa y eso nos cambia un poco porque es justamente al contrario. Entonces, por ejemplo, más 0,4 micra en mala cara y menos 0,20 en osa, menos 0,40 aproximadamente menos 0. Entonces, nuestra cabeza no está bien preparada y no lo cambian, pero tenemos que acostumbrarnos. ¿Qué lo hice en este caso? En el ojo derecho no hice nada. La edad funcional
dejé la misma que tenía, pero como el astigmatismo vertical nos iba a ayudar al cerca, no se lo programé. Es decir, solamente le programé lo que era la miopía, el menos 0,20, y dejé el astigmatismo funcional. ¿Por qué? Porque eso me iba a servir a mí ya para que de cerca viera mejor. Entonces, el astigmatismo en contra de la regla no lo programé. Y en cuanto a las aberraciones, mala cara tenía menos 0,41, que más o menos sería que sería más 0,20 en córnea, y aquí lo que hice un pequeño truco, que es lo que te permite el software, trabajar y tú personalizar. Aquí lo que hice es bajé un poquito la aberración. ¿Para qué? Para que el efecto de la aberración fuera menor, porque no me necesitaba hacer tanto cambio aberrométrico, porque me lo iba a compensar el astigmatismo negativo. Lo que quiero decir es que este software te permite jugar con las aberraciones para provocar un poquito más, un poquito menos y poder determinar cuál es el defocus que tú quieres dejar. En este caso, dejé la misma edad funcional, aunque la podía haber cambiado, y dejamos un menos 0,82, que era lo que te decía el nomograma. Cambié las aberraciones por el astigmatismo vertical, y esto es lo que te programa el láser. ¿Y ahora qué hicimos? Bueno, pues en vez de levantar el flag, lo que decidimos es hacer un circle, pero solo de la primera parte del circle, para no levantar el flag y evitar las epitelizaciones. Programamos solo la primera parte del circle, es decir, un nuevo sidecap solo, un poco más interno del anterior. Como era solamente una dioptría, me iba a caber. Si hubieran sido más dioptrías, no lo podría haber hecho porque necesitaría zonas ópticas. Esto es un corte hecho sobre un flash previo, con un circle, solamente una parte del circle, porque la otra la he anulado. Como ven, queda muy bien y va a quedar un reborde, va a quedar aquí un reborde mucho mejor. Perdón. Eso es. Esta es la programación y ahí veis la diferencia entre un corte y otro. Y el resultado me quedó con menos 1,25, menos 0,50-90, 1,1 y el paciente pues contento. Como conclusión, es decir, estas son técnicas que hay que pensarlas, hay que trabajarlas bien, hay que saber dominar el láser, dominar cada uno su plataforma. La versatilidad que te da es que puedes jugar aquí con las aberraciones y puedes jugar con los defocus que tú quieras. Y a mí, si puedo hacer un circle en pequeñas aberraciones, prefiero hacer un circle a levantar tapetas, que hace ya mucho tiempo, porque estos tratamientos en superficie no van a ir bien. El centrado es importante y, al fin y al cabo, este tipo de técnicas siempre tienen algo de arte personal del cirujano. Muchas gracias.